El día de hoy, rolistas, les voy a mostrar una idea de cena navideña espectacular, muy sencilla, muy económica, fácil de hacer. Aquí les dejo los ingredientes con sus respectivos precios a los cuales yo lo conseguí y sale bastante económica esta idea de cena navideña que les traigo el día de hoy. Comenzamos con este lomo de cerdo que ya conseguí tajado dentro de la tienda de Uno. Me pareció una excelente idea porque es una cosa menos con la cual tenemos que batallar. Vamos a marinar nuestras piezas de cerdo con la pasta de ajo. También le voy a agregar salsa inglesa. Aquí agregué aproximadamente una cucharada bastante grande de salsa inglesa. Y posteriormente voy a colocar también pimienta negra recién molida. Aquí obviamente que la pimienta sería a su gusto. A mí, por ejemplo, me encanta la pimienta, así que la agregué bastantica. Voy a revolver muy bien todas mis piezas de cerdo con este rico marinado y lo que voy a hacer es reservarlas en la nevera hasta el día siguiente. En la medida de lo posible, rolistas, guarden esto de esta manera porque obviamente que la carne cogerá muchísimo más sabor. Estos fueron los productos que conseguí en las tiendas de Uno y que son precisamente los productos que vamos a estar utilizando el día de hoy. Comenzamos entonces nuestra receta por el arroz. Vamos a montar el arroz y aquí en una ollita voy a depositar una muy buena cantidad, una cantidad bastante generosa de aceite. Sí, para algunos de ustedes será mucho, pero sí necesitamos que sea bastantica. ¿Por qué? Porque necesitamos colocar aquí nuestras astillas de canela para que ese aceite coja ese delicioso aroma y ese delicioso sabor de la canela. Luego de unos minuticos aquí en el fogón, vamos a retirar las astillas de canela y vamos a agregar entonces nuestra cebolla cortada en cubitos. Y aquí la vamos a dejar hasta que la cebolla ya esté bien ponchadita. Pasado unos minuticos voy a agregar entonces mis almendras. Yo estas almendras las pude conseguir así completas, no en forma de láminas, pero si ustedes pudieran conseguirla en forma de láminas perfectamente les puede funcionar. También voy a agregar aquí mis uvas pasas y las voy a incorporar a mi mezcla de almendras con la cebolla y cuando ya haya pasado unos minuticos voy a agregar entonces mi arroz. La idea entonces es revolver muy bien para que todos estos ingredientes se incorporen entre sí y voy a agregar entonces la medida de taza de caldo de res que requiere el fabricante del arroz. Por ejemplo, este arroz me indica que tengo que utilizar 1,5 tazas para poder hacer este arroz y eso es precisamente lo que voy a agregar en caldo de res. Cuando haya secado bastante el arroz voy a entonces a sazonar con un poquito de sal y también de pimienta y en este punto también voy a agregar entonces la pasta de jengibre. Aquí voy a utilizar apenas una cucharadita porque es 500 gramos de arroz. Voy a revolver muy bien y esto despide un olor deliciosísimo. Ojalá se los pudiera pasar a través del video cómo huele, espectacular. Así que voy a taparlos y voy a dejarlos aquí hasta que se seque por completo. Mientras que el arroz se hace, entonces voy a pasar entonces a mis chuleticas que había dejado toda la noche marinando y las voy a sellar aquí en una sartén. Como mi sartencita es chiquitica, entonces me tocó hacer varias tandas para poder entonces sellar todas las carnes y eso es lo que voy a estar haciendo en estos momentos. Una vez terminado este proceso, rolistas, en la misma sartén en donde sellé mis chuleticas voy a agregar entonces todo el contenido de este sobre de salsa de ciruela que huele delicioso, huele espectacular. Y también le voy a agregar un chorrito de caldo de res del que le había agregado también eso mismo al arroz y voy a tratar de revolver muy pasito tratando de despegar todo eso que tenía en el fondo que también puede agregar un montón de sabor. Para este momento voy a retomar mis chuleticas a la sartén y voy a tratar de que se incorporen bastante con esa salsita. Voy a dejarlas tapaditas aquí unos minuticos para que se reduzca la salsa. Para este punto ya el arroz está completamente listo. Miren cómo se ve bien esponjosito, bien bonito, doradito, se ve espectacular.
Y luego de unos minuticos rolistas aquí en la sartén, ya mis chuleticas estarían listas. Miren cómo se ve esa salsa de espesita, deliciosa, muy básica la salsa, pero espectacular. Mientras que eso le damos esas últimas candelitas ahí al fogón, voy a utilizar entonces, o voy a hacer mi ensalada con peras, manzanas, que las tengo todas ya cortadas en cubitos. También voy a agregar lo que es el apio, el mango también en cubitos, y también voy a agregar arándanos deshidratados, que también le da un toque espectacular. Voy a mezclar muy bien todas estas fruticas y miren cómo se ve esto de delicioso. Díganme si eso no se antoja de por sí. Y voy a agregar entonces un chorrito de crema de leche. Yo, por ejemplo, este sobrecito apenas tiene 200 gramos, pero sentí que era demasiado, así que voy a agregar apenas un cuarto de este sobre y voy a mezclar muy bien. Para poder sazonar toda esta salsa, lo que voy a agregar entonces es un poquitico de sal, nada más un poquitico, no mucho. Y voy a agregar también pimienta, porque ustedes saben que la sal va junto con la pimienta. Y también puedo utilizar unas goticas de vinagre blanco si así lo desean, o de limón si ustedes la quieren agregar. Yo particularmente no lo quise agregar porque sentí que así la salsa estaría bastante bien. Así que ya para este punto es momento de emplatar. Yo utilicé entonces este molde de vidrio para poderle dar formita al arroz. Obviamente que también voy a colocar mis chuleticas. Seríamos para 4 personas, saldríamos a 2 cada una. Y voy a bañar estas chuletas con esta deliciosa salsa espectacular. Tenía ahí a la mano también una lechuga crespa que me puede servir como una base para poder entonces servir mi ensalada de frutas. Me encanta este platillo por lo sencillo que es de hacer, lo fácil que uno puede conseguir los productos en las tiendas, y en especial me encanta porque es muy delicioso. Y los saludos rolistas para el día de hoy van para estas hermosas personitas, para Claudia María, Natalie Páez, para Vivis en tu hogar, Gaby Arcayá, a Yulis Castro, también a mi tocaya Edith, a Angélica Yani, a Nani Fernández, también a Marina García, saluditos también. Para Raquel Aragón, Marina Castillo, María Colón, muchísimos saludos. A Lorena Cortés, a Rocío Hernández, a María García, a María Fray, a Pilar Torres, a María Paula y a Vivi. Muchísimas gracias rolistas por su inmenso apoyo. Felices fiestas, feliz Navidad.